Bienvenidos cinéfilos a otro episodio de 1.000.000 de cosas que ver. Hoy presiento que nos acercamos al lado oscuro de la fuerza, revisitando Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca. Aún recuerdo las primeras veces que vi Star Wars, la trilogía original, siendo un niño. Esa nostalgia me invade cada vez que veo algo relacionado con esta fantástica obra del imaginario de George Lucas. Me estremezco como aquel niño cuando pasaban las películas en la ya casi intrascendente televisión abierta. Recuerdo todo el imperio que se creó no solamente con los filmes, sino también con los artículos y los juguetes derivados de ellos, los cuales fueron introducidos a mi persona por primos mayores que vivían en Estados Unidos. Es difícil no tenerle un cariño especial a estas películas. Star Wars ha marcado la vida de millones de personas desde finales de la década de los 70s. Han pasado 40 años desde el estreno de uno de los filmes más icónicos de todos los tiempos, Star Wars El Imperio Contraataca. La secuela de la película original de Star Wars es considerada por muchos como la mejor de toda la franquicia. Como dato curioso, no fue hasta un año después del estreno del Imperio Contraataca que a su predecesora se le agregó el título de Episodio 4, Una Nueva Esperanza, confirmando que era parte de una trilogía. El Imperio Contraataca fue la película más taquillera de 1980, recaudó un total de $557 millones y contó con un presupuesto final de $33 millones, una gran inversión para la época. Fue un éxito tanto en la taquilla como con la crítica. Ganó un Oscar en la Academia a Mejor Sonido y fue nominada en las categorías de efectos especiales, diseño de producción y música original, la cual por cierto fue realizada por el maestro John Williams. La banda sonora de Williams para esta segunda película es simplemente espectacular y marca el clásico sonido de Star Wars en el mundo del cine. Gracias a temas como la Marcha Imperial, que nos introduce de una manera potente al villano más grande en la historia del cine, Darth Vader, y quien es el máximo representante del Imperio, también cuenta con otros temas que acompañan a la Fuerza, a Yoda, a Luke y a su batalla final con Vader. Son también definitivamente obras magistrales, y es así como la música y el sonido de esta obra volvieron a ser fundamentales para la narrativa de la misma. Esta película se vio realizada gracias al rotundo e inesperado éxito del episodio 4 en el año de 1977. George Lucas, tras los problemas al filmar la primera, creyó que el resultado había sido un desastre, por lo que se fue a descansar y tomó unas vacaciones en Hawái con su amigo Steven Spielberg. Por cierto, fue aquí donde dicen que nació la idea para Indiana Jones. Y de la noche a la mañana todo cambió. Star Wars fue un éxito y nació la nueva era de los blockbusters como los conocemos hoy en día. Los protagonistas principales se convirtieron en estrellas, especialmente Harrison Ford. Debido a la gran cantidad de compromisos que ahora George Lucas debía cumplir para hacer una segunda toma de su historia, este decidió dar un paso al costado en la dirección para dedicarse a fondo a la producción del mismo. Para ocupar el asiento de director, este eligió a Irving Kershner, que había sido su profesor en la escuela de cine de la Universidad del Sur de California. La gran aportación de Kershner fue una dirección más dramática enfocada en el desarrollo de los personajes, con un tono más serio que fantástico. El guión lo comenzó Lucas junto a Leigh Brackett, con algunas ideas que quedaron impregnadas en el mismo, pero como ha dicho Lucas, no le complacía del todo. Lamentablemente, Brackett falleció de cáncer antes de que pudieran revisar el guión nuevamente. Es entonces cuando el guionista Lawrence Kasdan, el mismo que escribió la primera película de Indiana Jones, llega al rescate y logra sacar las mejores ideas de George Lucas y mejorar sus diálogos, algo que gracias a los actores sabemos que no era el fuerte de Lucas. Como en algún momento Harrison Ford comentó, había diálogos de sus personajes que no parecían estar hablando del Han Solo que se había construido en Una Nueva Esperanza. Un ejemplo es la famosa escena en la que la princesa Leia se despide de Han Solo antes de que este sea congelado en carbonita y le dice I love you, te quiero, y este al mismo tiempo le responde I know, lo sé. Un perfecto ejemplo de cómo los diálogos son muy importantes para el desarrollo de buenos personajes, algo que Irving Kershner, el director, quiso destacar en El Imperio Contraataca. Por cierto, Kershner mencionó alguna vez que esta fue una de las escenas más difíciles de filmar, debido a que el set estaba lleno de vapor caliente y los actores se situaban en una alta plataforma. Posiblemente el aporte más grande de Kershner fue su experiencia al dirigir actores. Este logró entablar una buena relación que permitió un mejor manejo del set,
a la hora de filmar. El guión del Imperio Contraataca es una historia de héroes llena de elementos de sorpresa y dificultad para sus protagonistas, en donde se sentía el peligro inminente en que algún momento Luke podría morir, gracias a esta vulnerabilidad con la que se escribió su papel. Los efectos especiales de esta segunda película también fueron llevados un paso más adelante. Se utilizaron una gran cantidad de modelos, stop motion, pantallas azules y demás dispositivos para que se vieran más realistas que la anterior. Los efectos visuales fueron obra de Industrial Light and Magic, la compañía pionera fundada por el propio Lucas para la primera película de Star Wars, localizados cerca de San Francisco. El equipo liderado por el director de fotografía de efectos especiales, Dennis Muren, siguió trabajando una buena cantidad de tiempo después de que todo lo que tenía que ver con la filmación de los actores terminó. La revolucionaria tecnología stop motion de Phil Tippett con los fondos pintados por el artista Mike Pangreaso le dieron un toque especial a esta película. Para los movimientos de los caminantes, AT-AT utilizaron elefantes como referencia, de ahí su andar tan parecido a grandes mamíferos que caminan en cuatro patas. Las pantallas azules permitían agregar distintas cosas a los fondos para que estos tuvieran una mejor apariencia. En lo que se refiere a los stop motions, estos fueron hechos meticulosamente. Les tomaba hasta 1 hora poder filmar un segundo de acción, lo que corresponde a un solo fotograma. Gracias a esto conseguían el denominado motion blur, necesario para evitar la rigidez causada por el stop motion. Mientras tanto, los modelos fueron puestos enfrente de pinturas mate que se utilizaban de fondo para crear los escenarios, un recurso que fue perfeccionado durante la primera entrega. Las escenas más importantes en cuanto a efectos especiales se desarrollan en Hoth, que es un mundo aislado, desolado y lleno de hielo. Los exteriores del planeta Hoth se filmaron en la provincia de Finns en Noruega. El rodaje se hizo con una temperatura de 20 bajo cero. Las otras se llevan a cabo en la ciudad Nube en Vespi, una metrópolis suspendida en los aires, donde se utilizaron fondos de pintura mate, y en Dagobah, que es un mundo primitivo de pantanos y bosques que sirvió como refugio al maestro Jedi Yoda durante su exilio. Dagobah fue reproducido en un set de los estudios Elstree de Londres. Esta segunda entrega es el reencuentro de personajes fantásticos como Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, R2-D2, C-3PO y por supuesto Darth Vader. Además nos presenta a varios personajes, entre ellos Lando Calrissian, interpretado por Billy Dee Williams, un viejo amigo de Han Solo, cuando ambos eran contrabandistas y les gustaba apostar. Fue así como Han Solo adquirió el legendario halcón milenario de su antiguo dueño Landon, en un juego de apuesta. Otro personaje importante que aparece por primera vez es Palpatine, el maestro de Darth Vader, interpretado por Clyde Reville en la voz, y Marjorie Eaton, una mujer de 78 años que lució una prótesis facial con ojos de chimpancé. Aquí es donde podemos ver quién está detrás de las atrocidades de Darth Vader, que para versiones más nuevas fue sustituido por el actor Ian McDiarmid. Un personaje mítico para la franquicia que también hace su aparición en los largometrajes de Star Wars es Boba Fett, un cazarrecompensas que será enviado por Darth Vader para capturar a Han Solo en la ciudad Nube. Boba fue clonado en el planeta Camino y después de la muerte de su padre Jango, este siguió sus pasos y se volvió eficaz en su trabajo, consiguiendo la fama de ser el mejor cazarrecompensas de la galaxia y una real amenaza para nuestros personajes heroicos. Star Wars, el Imperio Contraataca también nos introduce uno de los personajes más entrañables de toda la saga, Yoda, quien se trata de una pequeña criatura verde con aspecto alienígena, con mucha sabiduría y un gran poder sobre la fuerza. Un maestro Jedi en el exilio, que ante la ausencia de Obi-Wan se convertirá en el maestro de Luke. Este se llevó a cabo gracias a una marioneta que fue manipulada por Frank Oz, alguien importante para la serie de los Muppets, creada por Jim Henson. Aunque hubo algunas diferencias con la producción que por algún momento parecía que prescindirían de sus servicios, al final logró canalizar muy bien el uso de la voz en el personaje, que Frank Oz terminó quedándose con la labor de animarlo. La cabeza de Yoda fue un tema difícil para la producción y fue finalmente un diseño del artista Stuart Freeborn que terminó gustando a todos, un alienígena basado en su propia cara. La idea de que en un principio Yoda se comportara de forma infantil con Luke al conocerlo fue el director Kershner y fue totalmente improvisada. Los escenarios de Dagobah, el planeta donde Yoda entrena a Luke, se construyeron a varios metros de altura para permitir que el operador de la marioneta estuviera debajo. Yoda, a pesar de ser un títere, se siente como un ser real, lleno de virtudes y defectos. En esta entrega, las motivaciones de nuestros personajes son más
más profundas. No vemos personajes tan marcados como en la primera película, donde sabemos quiénes son los héroes y villanos con claridad. La narrativa del Imperio Contraataca nos muestra personajes con lados buenos y malos, donde no todo es lo que parece, todos tienen demonios internos que combatir. Por un lado, nuestro héroe principal, Luke Skywalker, después de derrotar al Imperio en una nueva esperanza, podemos ver cómo el ego se le ha subido a la cabeza. Es por momentos un personaje arrogante, que cree estar listo para derrotar a su mayor desafío, Vader. Es cuando toma lecciones con el maestro Yoda, que poco a poco se da cuenta que su mayor enemigo se encuentra en su interior, junto al miedo y la soberbia. El viaje de Luke para convertirse en un verdadero Jedi y evitar convertirse en alguien parecido a su archirrival, el Lord Sith Darth Vader, es el eje central de la narrativa. Luke es el héroe que debe dejar a un lado su orgullo y darse cuenta que le falta mucho por aprender para convertirse en lo que su potencial y destino dictan. Por otra parte, tenemos al personaje de Leia, quien se muestra más vulnerable debido al amor que siente por Han Solo. Y por su parte, Han, a pesar de continuar siendo el chico malo y carismático, vemos en él una mejoría como persona y una mayor disposición para ayudar a los demás y dejar atrás su egoísmo. Así vemos claramente el arco de cada personaje, su propio viaje dentro de una trama más elaborada y oscura que su antecesora, Una Nueva Esperanza, sin perder su toque de aventura y diversión, y momentos como la revelación de Vader que simplemente nos dejaron perplejos. Un punto importante a destacar es el tema de la fuerza. Como ya sabemos todo, la fuerza es una clara analogía a la fe, pero que presenta una interacción física con el mundo material, para aquellos que tienen un fuerte instinto en su interior. En el Imperio Contraataca podemos ver cómo de manera práctica Luke Skywalker aprende el verdadero significado de la fuerza y la humildad que predicaban los Jedi para mantener el equilibrio. Como vemos en las lecciones que le da Yoda, las cuales nos dejan entender que sin importar quién eres, lo que importa es la fuerza que llevas dentro, y que la fuerza que está presente en todo es capaz de lograr lo inimaginable. Yoda, a pesar de todo esto, nunca estuvo muy convencido de las habilidades de control de su nuevo discípulo. Cada personaje en Star Wars El Imperio Contraataca tiene una relevancia para la historia, incluyendo personajes como R2-D2 y C-3PO, dos droides con mucho peso, tal como fue el caso de C-3PO en Una Nueva Esperanza. Star Wars El Imperio Contraataca también cuenta con una de las escenas más icónicas en la historia del cine, aquella que nos revela tanto la identidad del villano Darth Vader, así como el origen de Luke Skywalker. Y todo resumido en una simple frase: yo soy tu padre. La escena de la revelación de Darth Vader fue filmada solo con el conocimiento de que Obi-Wan mató al padre de Luke. Mark Hamill era el único que conocía el gran secreto y tuvo que ocultárselo a todos sus compañeros durante varios meses. Aunque en la versión original Darth Vader dice: no, yo soy tu padre, mucha gente piensa que dice: Luke, soy tu padre. Se trata de un curioso fenómeno conocido como efecto Mandela. Este se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea como si fueran reales. Esta escena es una de las que tiene mayor peso no solo en esta saga, sino en el mundo del cine. Ahora vayamos directo a la historia. Desde su intro nos ponen al tanto de lo ocurrido después del triunfo de la Alianza Rebelde en el episodio 4, tras la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y así nos dice: es una época oscura para la rebelión. Aunque la Estrella de la Muerte ha sido destruida, las tropas imperiales han obligado a las fuerzas rebeldes a dejar sus bases secretas y las persiguen a través de la galaxia. Tras escapar de la terrible flota imperial, un grupo de guerreros rebeldes liderados por Luke Skywalker ha establecido una nueva base secreta en la remota tierra congelada de Hoth. El malvado Lord Darth Vader, señor del mal, obsesionado por encontrar al joven Skywalker, ha enviado a miles de sondas espaciales hacia el lejano espacio. Es así como la historia de nuestros héroes comienza. Luke Skywalker, interpretado nuevamente por Mark Hamill, aunque con un rostro un poco diferente debido a un accidente que tuvo mientras aún terminaba la primera película. Han Solo, con un espléndido Harrison Ford en el papel de nueva cuenta, y la princesa Leia Organa, reinterpretada por Carrie Fisher, se encuentran con los rebeldes en su base secreta de Hoth, un planeta frío y desolado. Luego de realizar su ronda afuera de su fortaleza congelada, Luke es atacado por un Wampa, una especie de yeti de las nieves, y es llevado por este a su cueva para posteriormente ser devorado. Ante el peligro, Luke utiliza su sable para cortar el brazo de la criatura y escapar. Han Solo decide ir a buscarlo, a pesar de que hay una tormenta
tormenta que se avecina, y los rebeldes se ven obligados a cerrar las puertas de su base. Han lo encuentra tirado, luego es llevado a la base donde Luke se recupera. A la vez, Darth Vader, con la extraordinaria voz de James Earl Jones, parece haber encontrado a los rebeldes en Hoth, después de que una de las sondas es destruida por Han y Chewbacca. El ejército imperial y un grupo de caminadores AT-AT se preparan para atacar. Luego de una espectacular batalla, la alianza se ve obligada a escapar de Hoth y nuestros héroes toman caminos separados. Por un lado, Han Solo, Leia, Chewbacca y C-3PO se escapan del imperio en el halcón milenario, mientras que Luke y R2-D2 viajan en un X-Wing para visitar al maestro Yoda en Dagobah. Esto debido a una visión en la que Obi-Wan le indica esto. Esto constituye el primer punto argumental de la película, donde nuestros héroes se ven forzados a huir. El halcón milenario, cuyo hiperpropulsor queda dañado por el ataque imperial, se interna en un campo de asteroides para lograr escapar, y es allí, en un cráter mientras arreglan el halcón, que Han y Leia se besan por primera vez, aunque son interrumpidos por C-3PO. Finalmente se dan cuenta de que no están en una cueva, sino que el túnel resulta ser el interior de un Exogor, un gusano espacial gigante. Esto obliga al halcón a salir del asteroide y enfrentarse a la flota imperial. Mientras tanto, Darth Vader convoca a cazarrecompensas, entre ellos el famoso Boba Fett, y promete una gran recompensa a quien localice el halcón milenario y a sus tripulantes con vida. En una gran maniobra de Han, logra esconderse justo detrás de la torre de vigilancia del destructor Vengador. El capitán de la misma, Lord Nida, se disculpa personalmente con Darth Vader por haber perdido a los rebeldes. Este acepta la disculpa después de asesinarlo. La tripulación, aún con el halcón acoplado al Vengador, decide partir hacia Bespin, pasando desapercibidos al radar del destructor estelar entre sus desperdicios, pero Boba Fett se percata y lo sigue para localizar su trayectoria. Una vez en Bespin, se reúnen con Lando Calrissian, viejo amigo de Han, para reparar el propulsor. Allí son recibidos con grandes lujos, a excepción de C-3PO, quien es misteriosamente destruido poco después de llegar. Sus piezas son recuperadas por Chewbacca. Mientras tanto, Luke llega a Dagobah, teniendo que aterrizar de emergencia su nave, un X-Wing, en un pantano. Ahí es sorprendido por una pequeña y molesta criatura verde que promete llevarlo con el maestro Yoda, siendo en realidad este Yoda para sorpresa de Luke. Este se rehúsa a entrenarlo con el conocimiento de la fuerza, pero la voz de Obi-Wan intercede por él. Durante el entrenamiento, Yoda hace a Luke entrar a una cueva dominada por el lado oscuro, en donde Luke se enfrenta a Vader en una visión, y para su confusión, ve su propio rostro bajo la máscara de Vader, este siendo el segundo punto argumental donde Luke ve el lado oscuro de la fuerza en sí mismo y cómo podría llegar a convertirse en su peor enemigo. Yoda le enseña a su joven aprendiz cómo poder levantar su nave con la fuerza, sacándola del pantano, ante lo que Luke queda incrédulo, y es por eso que Yoda le dice que eso es lo que le impide desarrollar su potencial. Durante una meditación, Luke logra ver el futuro. Leia y Han tienen problemas. Habiendo visto esto, Luke decide ir a rescatarlos, ignorando las advertencias de Yoda y de Obi-Wan, quien vuelve al mundo en forma de fantasma de la fuerza. Obi-Wan se lamenta diciendo que Luke era su última esperanza, pero Yoda responde que existe otra. El Imperio, alertado por Boba Fett, había llegado a Bespin poco antes que el halcón milenario. Han, Leia y Chewbacca pronto descubren que Lando había hecho un trato para mantener al Imperio alejado a cambio de que entregase a Han y los demás a Vader, quien espera que Luke acuda al rescate de sus amigos cuando conozca su paradero. Aquí entramos en el tercer punto argumental de la historia, con Darth Vader decidiendo probar una cámara de congelación en carbonita con Han Solo y entregándoselo a Boba Fett para que este cobre la recompensa que Jabba the Hutt había puesto sobre Han. Antes de ser congelado, Leia revela sus verdaderos sentimientos hacia Han. Lando, al ver lo ocurrido, se arrepiente de su decisión y ayuda a Leia, Chewbacca y C-3PO a escapar. Aunque tratan de rescatar a Han, Boba Fett se ha habido con su recompensa. Se ven obligados a huir en el halcón milenario. Entre tanto, el clímax de la historia se da cuando Luke llega a la ciudad de las nubes y se enfrenta a Vader en un duelo de sables láser que finaliza con la victoria de Darth Vader después de cortarle la mano derecha a Luke. Vader revela a Luke que Obi-Wan no le contó la verdad y que en realidad él es su padre, teniendo aquí uno de los giros argumentales más impresionantes de toda la historia del cine. Vader le ofrece que ambos se unan para derrotar al emperador y juntos gobernar la galaxia. El joven Skywalker se niega y salta al vacío, lográndose agarrar de una antena. Se comunica con Leia mediante la fuerza. El halcón acude en su rescate y al salir de la atmósfera de Bespin, R2-D2 reactiva la hipervelocidad de la nave y consiguen escapar del ejecutor. Poco después, el halcón se reúne con la flota de la rebelión en las fronteras de la galaxia, y la resolución de la historia se da cuando Luke recibe una prótesis robótica para reemplazar su mano perdida, mientras Lando le promete a la princesa Leia que encontrarán a Han Solo y junto a Chewbacca parten en busca de Han a bordo del halcón
dragón milenario. Y así, con un final abierto, vemos el desenlace de un épico viaje lleno de emociones, en donde pudimos sentir la falta de preparación y fragilidad de Luke, quien no estaba listo para enfrentarse a sí mismo y al secreto revelado por el malvado Darth Vader. Si bien sabemos que el viaje de nuestros protagonistas está inconcluso, es un buen momento que invita a reconocer el inminente peligro que han estado enfrentando nuestros héroes y las virtudes y defectos, tanto de ellos como de nuestro villano Darth Vader, cuyas motivaciones son mejor desarrolladas esta vez. Una odisea espacial que se siente más intensa y real que la original y que está llena de momentos épicos de batallas, pero también momentos que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de nuestros personajes, los cuales sostienen una lucha interna entre el bien y el mal. La estructura de Star Wars El Imperio Contraataca nos habla de un equipo que fue desarmado, con lo que se iniciaron dos viajes, uno por parte de Luke en busca de la espiritualidad de la fuerza y arrinconado en un lugar de la galaxia, mientras por el otro, un viaje en el que Han Solo y Leia intentan escapar del Imperio, por medio de mucha acción, movimiento y un romance simpático entre los dos. Dos viajes que parecen muy diferentes, pero que al final se unen en un mismo propósito, que es derrotar al lado oscuro y a sus propios demonios internos en el camino. Es básicamente el viaje del héroe, como se conoce en todas aquellas historias que se han repetido por generaciones. La fotografía fue llevada a cabo por el director de fotografía británico Peter Suchitsky. Al utilizar filme con ASA 100, este debió utilizar grandes cantidades de luz, especialmente en el estudio de Londres para las escenas de Dagobah. Al no tener fondos en estos escenarios, decidió utilizar una gran cantidad de humo y vapor que hiciera poco percibible dicho detalle. Para las batallas con sables, este colocaba unas luces cerca de la cámara que le permitían no afectar la iluminación de los actores. Y uno de los retos más grandes fue iluminar a Darth Vader, pues debido al material, este reflejaba cualquier fuente de luz, por lo que utilizó mucha tela para rebotar la misma de una manera más tenue. Continuando con Vader, la forma en que cinematográficamente vemos su poder es por medio de los ángulos de la cámara, que por lo general son contrapicadas, indicando su posición fuerte y dominante. El uso intenso del color para iluminar las escenas es otra característica importante de este filme. Escenas como la cámara de carbonita iluminada con rojos brillantes, o las escenas en Dagobah con temperaturas y atmósferas más frías en color azul, el uso de grandes angulares en la cámara, movimientos y composiciones dinámicas, el uso de grúas, la famosa escena con las siluetas de Luke y Darth Vader y el cambio de foco durante las conversaciones, marcaron una bella fotografía con un aspecto más sombrío que el episodio 4, muy acorde con la temática de este, que nos lleva a lugares no abordados anteriormente. Cada escena es una hermosa fotografía en El Imperio Contraataca. Algunos ejemplos son estos que a continuación mencionaré. En esta fotografía podemos ver cómo el elemento arquitectónico que se utiliza nos sirve como las líneas guía para el punto central de la foto, que es nuestro protagonista, y el mismo está enmarcado de forma natural por una figura circular, aprovechando todos los elementos disponibles. En esta escena vemos a Darth Vader en su nave. Como se puede apreciar, las líneas que forman el interior de la nave nos sirven de guía, al igual que la mirada de los otros personajes. Darth Vader es el centro de atención. Al ser colocado este en el centro también genera simetría. Además, las ventanas casi en forma triangular nos provocan sentir que hay un desequilibrio en este personaje. En la siguiente escena nos encontramos con una muy enigmática, el esperado combate entre Luke y Darth Vader. Aquí podemos ver varios aspectos interesantes. El primero y más obvio son los colores. Como vemos, una lucha entre el rojo y el azul. Una cantidad de humo considerable le da misticismo a la misma. Vemos también líneas de los propios pasamanos y estructura de la escenografía que guían nuestra mirada hacia estos dos personajes. Existe también balance entre los dos y los sables hasta parece que forman una cruz, como una analogía de una lucha de fe. En esta siguiente toma, un close-up de la cabeza de Vader, vemos una buena utilización tanto de los tercios como una iluminación espectacular de su traje, simulando que solamente está iluminado por el propio ambiente del lugar. El punto focal se centra en la mirada de Vader. Aquí otra toma abierta que utiliza muy bien el color. En esta escena, cuando Han será congelado en carbonita, vemos, gracias al color cálido de tonos rojos y naranjas, que nos da esa sensación de peligro, casi como está en el infierno. En las siguientes dos tomas de Dagobah, vemos de nueva cuenta muy bien la utilización de los tercios, el humo, las sombras y el contraste. Vemos como Yoda es el punto focal de una de ellas y, debido a su posición, una especie de soporte del joven Luke. Así como estos fotogramas, la película está llena de escenas que demuestran una gran cinematografía por parte de Suchitsky. Otros ejemplos son la iluminación de los rostros, con un buen contraste entre ambos lados de la cara, y en otras ocasiones resaltando algún aspecto de la cara, como los ojos de la princesa Leia. Los ángulos bajos cuando aparece Vader, los cuales le dan poder y engrandece su figura. Enmarcados naturales y un sinfín de recursos que fueron muy bien aprovechados por la narrativa del Imperio Contraataca. Así encontramos un sinfín de imágenes muy icónicas que hacen este largometraje
largometraje uno muy especial. Otro aspecto que ayudó mucho a la fotografía fue el mejoramiento del diseño de producción, con escenarios más creíbles y mucho más cercanos al cine denominado blockbuster. En cuanto a la edición, George Lucas estuvo muy involucrado en la misma. Como él mismo decía, el filmar es como cortar la madera y el editar es construir la casa. Como sabes, la manera en que se cortan las imágenes utilizando transiciones peculiares es especial característica de estos filmes, además de un ritmo de acción. Sin duda alguna, Star Wars: El Imperio Contraataca es una de las mejores películas no solamente de la saga de la Guerra de las Galaxias, sino también de todos los tiempos. Una historia más compleja y madura que cuenta con un guión muy bien elaborado, con mejores arcos de los personajes y mejores diálogos. Una dirección muy bien lograda por parte de Irving Kershner, quien logra grandes escenas de acción y una combinación perfecta con escenas dramáticas, que desarrollan a mejores personajes y una mejor narrativa. George Lucas está en su mejor momento como productor y creador, juntando y encargándose de todos los elementos necesarios para que esta obra fuera hecha de la mejor manera posible. Las actuaciones son muy buenas y se sienten más naturales que en la original, y vemos personajes no unidimensionales, sino llenos de humanidad, con virtudes y errores, que son bien transportados a la pantalla. Además, este contexto es rodeado por un arduo trabajo del equipo de efectos especiales, muy innovadores para su época, a pesar de que algunos no hayan resistido el paso del tiempo del todo, y la tecnología, el sonido y la banda sonora son aspectos geniales en esta entrega. Y simplemente podemos decir que a pesar de detalles, en general estamos hablando de uno de los largometrajes más icónicos de la historia del cine y de su género, la ciencia ficción. Una película llena de momentos que se quedan en la memoria, el alma de una saga que nos hizo vibrar con todos estos mundos extraños, llenos de personajes particulares pero con tremenda humanidad. Un espectáculo visual, una obra que marcó la pauta para muchas otras por venir en estos 40 años. El impacto que generó en su momento y el que sigue generando en las generaciones de la actualidad es enorme. Esta película estableció también a Lucasfilms como un estandarte de la industria, y con temáticas de fondo como el de la humanidad y la naturaleza del ser sobre la tecnología, el encontrar nuestro propio camino, la humildad, el poder de la fe y la concentración, el amor, el respeto por otros seres, la amistad y la oscuridad dentro de todo ser humano y cómo evitarla. Todo esto la hace una obra imperdible. Y en 1.000.000 de cosas que ver, le otorgamos una calificación de 9.4 por continuar siendo un referente para el mundo del cine. Hasta el próximo episodio de 1.000.000 de cosas que ver. Que la fuerza los acompañe y no olvides suscribirte.